Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta. Siempre es una alegría tenerlos pues todos los miércoles con un episodio nuevo. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, por hacer que este podcast esté adelante. Ya estamos en el episodio número 88. Pues así como si nada, también gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify, pero también estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Gracias. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Obviamente, pues todos los miércoles estamos con temáticas distintas en lo posible, pues abrirnos a todo lo que significa no solamente la coyuntura, sino también el arte, la música, la literatura. Y bueno, en estos tiempos también hemos estado con temas de medio ambiente que creo que les ha agradado muchísimo. Reitero, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de un episodio nuevo de podcast Los Tiempos. En esta ocasión tengo dos invitados de lujo, dos invitados importantísimos. Vamos a hablar del Bicentenario. Como todos los bolivianos sabemos, el 2025 la patria cumple 200 años y bueno, ya se están adelantando una serie de acontecimientos, una serie de actividades importantes, tanto oficiales cuanto pues, de agrupaciones civiles en los distintos departamentos. Pero yo quisiera que este podcast lo enfoquemos desde el punto de vista más analítico, si se quiere, desde la perspectiva social, política, cultural, indudablemente, cómo hemos transitado, obviamente, grosso modo, y esas transformaciones sociales tan fundamentales para llegar a este 2025 o a este 2025 con 200 años. Mis invitados, antropólogos, los dos, vamos a analizar desde esa perspectiva. Estamos con Gabriela Canedo y con Mauricio Sánchez. Nos han hecho pues, el privilegio de aceptar esta invitación para hablar justamente de esto, de lo que podría significar el Bicentenario este 2025 y todo lo que significa el análisis. Muchísimas gracias. Me da mucho placer tenerlos acá para hablar. Muy amables. Gracias por aceptar la invitación, Mauricio y Gabriela. Buenas tardes, Rudy. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un placer pues hablar de este tema. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Un placer estar acá. No, pues nosotros somos los distinguidos, indudablemente. Una preocupación importante de cómo estamos aterrizando el 2025 para celebrar el Bicentenario. De pronto todos los hechos coyunturales están, no diría opacando, pero de alguna manera un poco pues, postergando los comentarios, las actividades. Mi primera pregunta tiene que ver, pueden responder cualquiera de ustedes, ¿qué significa para ustedes el Bicentenario? No solamente desde el punto de vista de lo que va a suceder, de lo que ha sucedido y de lo que de alguna manera a partir del 2025 podría venir. Ya. Creo que hay que resaltar que es un hito, ¿no? Cumplir 200 años. Aquí somos privilegiados, una generación, la de los jóvenes, de asistir a este acontecimiento, ¿no? Que de alguna manera, seguramente más adelante entraremos a la evaluación pormenorizada o resaltando algunos aspectos, pero considero que el hecho de haber nacido como república independiente y todo lo que ha supuesto en este largo proceso, digamos, de llegar a donde estamos, pues con sus bemoles, con sus cosas positivas y negativas, es nomás que hay que festejarlo también, hay que críticamente analizarlo, pero también que las nuevas generaciones sepan de este hito. Ya no se va a volver a repetir, digamos, bueno, ¿no? Entonces el cumplir 200 años de habernos independizado de la corona española, con todo lo que implicó luego el nacimiento de la República, la fundación del Estado plurinacional. Rudy. Mauricio. Mira, esto de celebrar centenarios es una idea muy moderna, ¿no?
En América Latina la primera vez que se celebró algo así fue en 1892, cuando se cumplían los 400 años de la llegada de los españoles. Entonces fue especialmente en México, donde ha sido más estudiado, pero en toda América Latina, un acontecimiento que en ese momento tenía un alto tono hispanófilo. Es decir, como que se celebraba en 1892 el hecho de que nosotros éramos la nueva España o la otra España, ¿no? Pero esa es una idea muy reciente, porque antes no se celebraban estos eventos. De hecho, la idea misma de celebrar nuestros propios cumpleaños no es común pues, en todo el mundo. Es una idea que tiene que ver con una mentalidad, ¿no? Una manera de ser. Ahora, a mí me parece muy positivo porque eso quiere decir una suerte de autoconciencia, ¿no? Como dice también Gaby, de las sociedades contemporáneas que son conscientes del paso del tiempo y de si mejoramos o empeoramos en el camino, ¿no? Evidentemente, desde 1892, cuando se celebra este cuarto centenario, luego vienen las celebraciones ya por ejemplo, la celebración del centenario de 1925, mucho hay de panegírico, ¿no? Yo sí recuerdo, era muy niño, pero recuerdo el ambiente del sesquicentenario, que fue en 1975. Y claro, teníamos que hacer trabajos en la escuela, ¿no? Y había toda una figura de la imagen de Bolívar y de Sucre y de la independencia, porque claro, en Sucre además había sido ahí mismo, estaba muy cerca mi casa de la Casa de la Libertad. Entonces era un tema que para un niño tenía que ver con un orgullo de un acontecimiento. De alguna manera nos involucramos en esos eventos que ocurrieron hace 100, 150 y en este caso 200 años. Evidentemente, bueno, yo soy sociólogo, no soy antropólogo, pero bueno, no es grave, me encantaría ser antropólogo. Sociólogos, antropólogos, historiadores, pues somos muy reflexivos con esto, ¿no? Y el tema es que también nos hemos vuelto muy críticos, ¿no? A diferencia de esas viejas celebraciones más patrióticas y más cívicas, creo que por lo menos nosotros nos hemos vuelto bastante críticos. Y no está mal, porque hay que ver qué hemos hecho bien y qué no, ¿no es cierto? Qué cosas que se esperaban de la fundación de las nuevas repúblicas hace 200 años se han cumplido y que otras no, ¿no? Evidentemente dejamos de ser parte de una colonia y eso ya era un hecho interesante, ¿no? Un control de nuestros territorios desde otro continente por un rey que nunca vino y además un ajuste de tuercas de parte de la corona española en el último siglo, claro, que resultaba muy opresivo, obviamente, para las poblaciones, no solamente indígenas, sino también para la población criolla, ¿no? Entonces, devino en este proceso de revueltas en toda América Latina que fueron las independencias. Ahora, hemos seguido siendo y seguimos siendo parte del mundo hispano, ¿no? Eso no ha cambiado, porque hablamos español y realmente deberíamos valorar nuestra integración cultural y humana con el mundo hispánico y el mundo ibérico, que no quiere decir, obviamente, que todo sea perfecto de esa herencia que tenemos, porque también, y ese es el otro tema que estamos viviendo en el siglo XXI, bueno, pues desde el siglo XX, que también tenemos una enorme herencia, un enorme legado prehispánico indígena, ¿no? Entonces, en este conflicto seguimos viviendo en una sociedad que lamentablemente no ha logrado una convivencia, ¿no? Lamentablemente aquellas cosas que se intentaron mejorar en el siglo XX, por lo visto, pues no se las han mejorado, estamos sintiendo un empeoramiento de las relaciones sociales entre unos y otros. Exacto. Y ahora, esto es difícil para enfrentar Ahora, para los que hemos tenido un poco el privilegio de experimentar el cambio de milenio, no solamente desde el punto de vista de poder haber estado o asistido a transformaciones tan complejas a nivel mundial, no solamente desde el punto de vista social, sobre todas las cosas social, indudablemente,
Creo que el siglo XX ha sido fundamental un poco para sentar las bases de las transformaciones sociales, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Sino también cultural, ¿no? Y obviamente este nuevo siglo que interviene con una serie no solamente de cambios, sino también de una serie de cosas absolutamente desconocidas. ¿Cómo interpretamos, para ti, Gabriela, la pregunta, cómo interpretamos este vínculo tan importante del siglo, mejor dicho, esta fusión del siglo XX al XXI desde nuestra realidad social? A ver, como bien has dicho, Rudy, yo creo que el siglo XX ha sido importante. Primero quisiera resaltar algunos elementos históricos que hemos ido viviendo. Nuestros abuelos, bueno, han vivido de una manera mucho más próxima, digamos, la revolución del 52, ¿no? Claro. Eso yo creo que es un hito importantísimo. Sí, que no se puede marginar, es un hito en el sentido de determinadas conquistas que se han dado, ¿no? El acceso a la tierra, o sea, veamos un poco la historia hemos saltado de señores feudales, de haciendas, digamos, a que la tierra es para quien la trabaja, con todas las críticas que se puede hacer a estas reformas, las reformas que se dieron con la revolución del 52, creo que ha sido un hito importante, ¿no? Otra de las cosas que Mauricio, y ahorita entra tu pregunta, que ha resaltado y que yo también quisiera hacer énfasis, es que desde la independencia hemos estado en un proceso de la construcción del famoso Estado-Nación, un Estado-Nación que no termina de decantar, un Estado-Nación que todo el siglo XX, con todas las reformas y con todo lo que ha vivido la democracia, es decir, el hito de la Revolución Nacional es importante, pero también ha venido todo un ciclo con, digamos, estas contratendencias. Hemos vivido en América Latina en general todos los procesos dictatoriales, ¿no? Otro hito es la recuperación de la democracia. Esto ya de lo que los tres hemos sido, digamos, parte, testigos de esta recuperación de la democracia. Después, a grosso modo, hemos pasado a todo un periodo de la democracia pactada, ¿no? De la democracia pactada. Y ahora dices, con el inicio del nuevo siglo hemos estado como con la inclusión, digamos, en el campo político de quienes siempre habían luchado, digamos, desde los márgenes. Se ha fundado el Estado plurinacional. Entonces, aquí hay un vínculo, el que tú preguntabas, el siglo XX con el siglo XXI. Creo que hemos pasado al siglo XXI con, digamos, la fundación de un nuevo Estado plurinacional que desde mi punto de vista es como el intento de conciliar las tendencias irreconciliables que hubo en el siglo XX, ¿no? Es decir, la construcción de este Estado-Nación que no sabe cómo decantar, empujando, digamos, una identidad boliviana que mestiza, digamos, que eso es lo que empujó la revolución nacional, que no terminó, la evaluación que se puede hacer es que no terminó de incluir a determinados sectores, lo que decía Mauricio, de raíces prehispánicas, es decir, este pasado, estas nuestras raíces y nuestra condición societal preponderantemente indígena. Yo creo que hay como una tensión con la construcción del Estado-Nación y la bolivianidad que hoy día, ahorita, en nuestra coyuntura, creo que también seguimos viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué de esta Bolivia pasando al siglo XXI en el marco de un Estado globalizado? ¿Cuán importantes han sido las reformas culturales que preguntas, ¿no? Yo creo que podría resaltar, se me viene, por ejemplo, el hecho del acceso a la educación, el acceso a lo digital hoy en día, que yo creo que la lectura entonces habría que hacer también no en términos esencialistas. Tenemos un pasado indígena presente hoy en día,
pero también en medio de esta globalización, ¿no? Los cambios culturales creo que tienen que ver con criticados, evaluados con esta fundación de Estado plurinacional, que tampoco termina de decantar, pero que apenas también tiene 15 años, etcétera, pero creo que ha habido un cambio cultural también ahí con el énfasis de determinadas identidades y poblaciones. Ya que ha agarrado el hilo de la revolución del 52, sin duda alguna, coincido en que realmente para nuestra realidad, para nuestra estructura como sociedad, como cultura y obviamente como tema político, es prácticamente un poco el génesis de todo eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, la revolución del 52 no solamente permitió una apertura hacia una supuesta modernidad, una sociedad moderna donde pues Bolivia se abre a múltiples transformaciones, a múltiples visiones. Y esta pregunta va para ti, Mauricio, poco trayéndolo a Zavaleta Mercado. Zavaleta Mercado dice: mientras no exista una conciliación entre el yo nacional y el yo colectivo, siempre nos vamos a estar desencontrando, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha logrado, si es que se ha logrado, esa transformación de nuestra sociedad desde la óptica del yo individual al yo colectivo? Es decir, el boliviano tiene que pensar de una manera colectiva, sus gobernantes tienen que pensar en un colectivo y no tanto en este yo nacional individual, ¿no? Hemos sabido un poco aquilatar todo eso, sabemos o hemos experimentado o experimentamos el hecho de poder pensar en un colectivo boliviano. Seguimos un poco en este tema de aislarnos, de ser islas, de pensar solamente en un individuo único, independiente y absolutamente, digamos, hasta cierto punto egocéntrico. Claro, pero a ver, es que es bien complejo, ¿no? Nosotros que pertenecemos a las clases medias bolivianas y que hemos tenido niveles de educación y además estilos de vida que son muy occidentales, somos beneficiarios de la posibilidad de ser individualistas, ¿no? Cuidado, porque el individualismo tiene, como todo lo humano, dos caras, una bonita y una no bonita. La cara bonita es justamente esta capacidad que nos permite autodeterminarnos y realizarnos, ¿no? Decidir qué carrera estudiar, qué pareja tener. Es decir, estas cosas que se han logrado a lo largo de la historia y que no son muy comunes. Ahora bien, el problema de un país como Bolivia es que esto sigue siendo bastante, digamos, puesto en segundo plano, porque a diferencia de lo que tú señalas que decía Zavaleta, aquí el peso de lo corporativo y de la pertenencia al grupo es muy grande. Alison Spedi, me acuerdo que ella llama eso el individuo vinculado o el individuo con vínculos, porque realmente nosotros no terminamos de tener un individualismo extremo, como ocurre por ejemplo en países europeos, en Estados Unidos, donde yo hago lo que me da la gana y los demás que se frieguen, donde la competencia es máxima, ¿no? El plano positivo de este individualismo es que cada quien busca superarse y entonces tienes personas, digamos que una especie de competitividad positiva, ¿no? Digo el lado positivo. El lado negativo es que esa competitividad igualmente es salvaje y puede ser yo piso a los demás y no me importa. Pero esto está en Bolivia al mismo tiempo subsistiendo o existiendo con estructuras que son fundamentalmente corporativas de relaciones sociales. Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos actuar por fuera de nuestras agrupaciones de docentes de San Simón, que tienen un poder al punto de que si no vas a una marcha, pues te descuentan, ¿no? Y ese es un ejemplo del corporativismo que luego se volvió, del corporativismo colonial y prehispánico, que luego se volvió sindicalismo, pero que tiene que ver con nuestras estructuras relacionales. Las fraternidades de danza, las comparsas de Santa Cruz, los grupos como Caínco, en fin, todos
de alguna manera, las ASUD-CB, las Bartolinas, todas estamos vinculados en ese tipo de estructuras. Por una parte, es muy bonito porque nos da pertenencia a un grupo, ¿sí? Pero por otro lado es bien grave porque hace que aquellos que no pertenecen a mi grupo son prácticamente enemigos. Exacto. Un poco Entonces, quería caer en ese problema. tema. Es decir, aparentemente, digamos, como tú dices, hay un colectivo, ¿no? Pero de una manera muy subyacente o de pronto tal vez visible, pues hay una diferencia realmente brutal, ¿no? Yo ahí podría añadir, a ver, que quisiera matizar también esto del corporativismo, ¿no? Cuando Rudy pregunta cómo va a decantar lo colectivo, lo individual, etcétera, creo que habría que tomar también que tenemos una realidad colectiva en el sentido de la presencia de nuestros 36 grupos indígenas que la historia nos ha mostrado que hasta el día de hoy se manejan de manera colectiva, ¿no? Entonces, que yo diferenciaría del corporativismo sindical. Aquí tenemos, me ha tocado como antropóloga hacer mi tesis en la Amazonía, donde todavía hay el manejo de recursos naturales, de la tierra, la convivencia, etcétera. Realmente, Rudy, Mauricio, vos lo sabes también, es otro chip cultural, ¿no? Claro. Entonces, en esta confluencia de lo que Zavaleta decía, la sociedad abigarrada, nunca decanta Bolivia, y esto es lo que tenemos hoy día, que siempre estamos en conflicto, que por cierto yo comentaba cuándo va a decantar, o sea, vivo así, voy creciendo, cumpliendo años y diciendo cuándo va a decantar. Parece que tenemos que acostumbrarnos a que estas tensiones irresueltas es una forma de vida, ¿no?, del país. Entonces hay como horizontes, porque cuando dices ¿cómo vamos a construir? ¿Qué vamos a construir? ¿La bolivianidad? ¿Bajo qué parámetros? ¿Republicanos? ¿Un rojo, amarillo y verde? ¿Y qué más? ¿Una democracia representativa y pare de contar? Cuando hay otras formas de llevar la justicia, de símbolos, finalmente de atravesar esta vida en nuestro territorio boliviano, ¿no? Entonces, no quiero marginar la presencia de grupos corporativos que están luchando por el poder, sí, pero también de otros sectores que tienen otra concepción de la vida, ¿no?, del país, etcétera. Un fuerte baluarte era el Felipe Quispe, ¿no ve?, con su nación aymara. Y siempre hablaba él de las dos Bolivias, ¿no? Y no sé si traigo aquí a Zavaleta, él hablaba de esta sociedad abigarrada, ¿no? Exacto. Entonces, ese es mi punto de vista. Una sociedad bastante compleja, caótica, desordenada, casi superpuesta, ¿no? Superpuesta, modos de producción, cosmovisiones, ¿no? Pero también de maneras bastante complicadas, porque no es lo mismo los grupos aymaras, que además que sabemos que aymaras y quechuas tienen muchísimo de occidentales, ¿no? Las polleras son un ejemplo, los sombreros son un ejemplo, tienen mucho de prehispánicos, pero mucho de occidentales, que son millones, especialmente los aymaras, y que pueden manejar además muchísimo más dinero que nosotros, todos juntos, que los grupos y los pueblos indígenas del oriente. Pero Mauricio, un apunte en esto. ¿Tú no crees que la sociedad aymara en nuestro contexto, si bien pertenece, digamos, a un colectivo, hasta cierto punto también tiene, digamos, una concepción bastante cerrada, digamos, en el mejor sentido de la palabra, o fuera cualquier cosa, frente, por ejemplo, al colectivo quechua, que es más, no sé, abierto a poder, digamos, ofrecer no solamente una esencia, etcétera, ¿no? Sí, más o menos, pero lo que pasa es que todavía no hemos investigado lo suficientemente bien la relación que hay entre las estructuras psíquicas de las personas con las estructuras relacionales a lo largo del tiempo. Eso se llama proceso de civilización. Hay algunos autores que están empezando a estudiar porque es complejo, pero fundamentalmente, por ejemplo, no es lo mismo un grupo antiguo que se conformaba en relaciones al interior del grupo más o menos horizontales, porque nunca fueron totalmente, o sea, los seres humanos nunca somos iguales,
¿no es cierto? Los viejos no son los niños, etc. Hombres y mujeres tienen papeles distintos, pero eran sociedades, o son todavía hasta el día de hoy, bastante más uniformes. Pero en el mundo andino existían estados antes de la llegada de los españoles, no solamente el Inca, sino estados anteriores. Tiahuanaco lo fue a su manera, Huari lo fue y otras cosas. Entonces, existían señores, existían sociedades jerárquicas. Eso no cambió con la llegada de los españoles, sino que la mentalidad jerárquica española se superpuso a la mentalidad jerárquica andina. En fin, son procesos muy llenos de matices que tienen que ver con la manera de ser hoy en día. Sin embargo, más allá, porque también podríamos caer en esencialismos, lo cierto es que el siglo XX, la reforma educativa, primero del MNR y todas las reformas posteriores, han llevado a la siguiente realidad. Bolivia tiene altísimos niveles de escolaridad hoy en día, ¿no es cierto? De haber sido un país muy analfabeto, sí. Ha logrado que por lo menos en cifras el analfabetismo haya caído a niveles de alfabetización del alfabetismo del 90 y tantos %. La realidad es que como docentes universitarios que somos, vemos que aunque se sabe leer y escribir, se lee poco y no se entiende lo que se lee. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que si bien la escolaridad y la universitariedad, digamos, porque también tenemos una de las matrículas universitarias más grandes de América Latina, a nivel del total de la población, la calidad de la educación boliviana no es de las mejores. Y esto puede tener que ver, aquí termino la idea, con una cosa fundamental, que es la capacidad que te puede dar la educación o tus entornos sociales de autorreflexión y autoconciencia. Los bolivianos somos expertos en autojustificarnos y no en ver allá donde fallamos, ¿no es cierto? Y eso no es solamente un tema de los grupos vinculados a los pueblos indígenas o que apoyan al MAS, etc. Está en todo lado. Somos muy cerrados para yo tengo la razón o nosotros tenemos la razón y difícilmente se acepta en qué estamos fallando. Entonces ese es un problema de la estructura de personalidad de los bolivianos que hace que vivamos en un estado de conflictividad muy fuerte. Sí. ¿No? Bien, un poco, esta pregunta va para ambos, un poco rescatando lo que decías tú, Gabriela y Mauricio. A ver, un tema que siempre me ha causado mucha pasión y de alguna manera siempre lo he reflejado en los distintos artículos que escribo, es el hecho de que ¿Cómo identificamos el tema cultural y social en nuestro país? Es decir, ¿tenemos identidades culturales o tenemos una identidad cultural? ¿No? Entonces, esta dualidad también me lleva al hecho de que podríamos deducir que, dadas las circunstancias en las que se ha hablado y obviamente conocemos, estamos frente a una multiculturalidad, ¿no? Tenemos identidades, muchísimas identidades culturales. Como decía en algún momento, por ejemplo, un mojeño decía, yo soy mojeño y tengo derecho a ser mojeño. Yo soy boliviano y tengo derecho a ser boliviano. Y como tal, los otros colectivos tienen que identificarme de esa manera. Mi pregunta es la siguiente. Hemos caído en la cuenta de que, pese a saber que somos un país multicultural, que tenemos muchas identidades culturales, hemos sabido un poco asimilar eso, un poco lo que tú decías, Gabriela, hay una confrontación, ¿no? Siempre estamos confrontándonos. Esta multiculturalidad y estas múltiples esencias nos ayudan o nos han ayudado a lo largo, del tiempo para identificarnos y vernos diferentes y reconocernos en nuestras diferencias, o seguimos confrontándonos y seguimos siendo un poco excluyentes. ¿Cómo hemos logrado un poco, si es que hemos logrado, cohesionarnos en ese sentido? No sé, cualquiera. Sí, empiezo. Sí. Ya. Creo que esto que apuntabas, Rudy, de
a veces sentirse mojeño, a veces sentirse boliviano, pues es algo común, digamos, del ser humano. La identidad es relacional, ¿no? A veces te sentirás, te identificarás como boliviano, a veces como mojeño, y la superposición, uno mismo, nosotros aquí somos la superposición de múltiples identidades, ¿no? Considero que en América Latina y en Bolivia, a diferencia de países como Canadá y Europa, sí prima un multiculturalismo allá. Aquí se ha manejado la teoría de que nosotros nos reconocemos como pluricultural y como horizonte tenemos la interculturalidad, esto que dices, esta tu pregunta, digamos en el sentido de que nos reconocemos, podemos vivir todos juntos dentro del territorio boliviano teniendo diferencias culturales, es una apuesta, ¿no? Y creo que esta apuesta es válida, no romantizando, es decir, que todos vamos a vivir armónicamente. Hay relaciones de poder, esas relaciones de poder de unos grupos sobre otros. Estamos viendo ahorita, pues, los conflictos políticos o que se plasman en conflictos políticos, justamente para mí podría leerse como una pugna, digamos, entre identidades, entre horizontes de país, digamos, que están bañados, tamizados por determinadas identidades a las que yo no le quiero quitar las relaciones de poder y el poder. Es decir, ¿hay intereses particulares de estos grupos? Los hay, ¿no? Sin embargo, debíamos tener como horizonte esto que te preguntas, de decir, construir el bien colectivo. Habría que ver si es posible con un modelo económico, extractivista que ha mellado los territorios ahorita indígenas, con un discurso de, qué sé yo, de la madre tierra, de los derechos de la madre tierra, en discurso, digamos, y en la práctica con un modelo económico de corte extractivista. Creo que parecería que estamos lejos, ¿no? Lejos todavía de esto. En ese sentido, entonces, creo que sí, es esa lucha la que tú bien has identificado. Para mí, yo lo llamo que Bolivia no decanta, y parece que no va a decantar en una sola Bolivia. Es decir, así va a ser el país, ¿no? Porque hay grupos identitarios, pero que vienen con una historia, o sea, no son de ahorita, ¿no? Y que también tienen su propuesta de país, o de ver el país con unos ojos determinados. Sí, a ver, antes de ir contigo, Mauricio, un poquito quiero traer a colación lo que tú dices, y creo que vuelve Sebastiana de Jorge Ruiz, pero identifica brutalmente, ¿no?, a nuestra sociedad, esa sociedad abigarrada, cuando Sebastiana Quespi sale de su comunidad y se conoce con un amiguito occidental, ¿no? Digamos, del otro lado, por así decirlo, de su realidad, y conviven con él, pero no se halla, ¿no? No se halla, y decide regresar a su comunidad, pero con una gran experiencia de confrontación, ¿no? De decir, bueno, caramba, yo no soy igual a mi amigo que vive al otro lado, soy distinto, no solamente en el color, sino en las costumbres, en la convivencia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la gran enseñanza está en que hay una prueba, ¿no? Hay una prueba de convivencia. Pero yo diría que vuelve Sebastián es un poquito más cruda que eso, ¿no? Porque Sebastián es chipaya. Claro. Y su amiguito y los que están ahí son aymaras. Y lo que está mostrando esa película, que además es una obra maestra, ¿no? Hemos tenido la suerte de conocer a don Jorge, un gran hombre. Es la capacidad que los pueblos indígenas tienen de oprimir a otros pueblos indígenas. Claro. Y esa es una cosa que con la interculturalidad y la plurinacionalidad estamos olvidando. Es decir, ahí muestra cómo los chipayas, pero también los urus y muchos otros pueblos, ahora lo estamos viendo en el Timnis y en otros lugares, en Tariquía y en otros lugares, cómo grupos indígenas pueden tener abusos de poder sobre otros grupos, ¿no es cierto? Eso también hay que recordarlo, porque, a ver, nosotros tendemos, Gaby habla de no hay que romantizar, yo diría que también
estoy de acuerdo contigo, que tampoco hay que romantizar a los pueblos indígenas por el solo hecho de ser indígenas. Y eso no quiere decir volver a caer en aquello que fue muy común, que era demonizar a los pueblos indígenas. Hemos pasado de un extremo donde los indios eran lo peor de lo peor a donde los indios son lo mejor de lo mejor, porque nosotros además vemos que en ciencias sociales tenemos muchos amigos que a nombre de los indígenas, siendo de clases medias criollas, pues se han hecho... Utilizan su identidad. ¿Qué? Utilizan la identidad. Utilizan y pues, vives muy burguesamente, ¿no es cierto? La realidad es que aquí quería llegar. Tú hablas de la identidad. Una de las cosas más interesantes que hemos vivido nosotros en el siglo XX ha sido la constitución muy nacionalista de lo que podemos llamar la identidad o el sentimiento nacional. Esto que nos parece normal hoy en día, pero que antes no lo era. Como, por ejemplo, yo, como chuquisaqueño que soy, aunque vivo toda mi vida acá, recuerdo que de niño, en las conversaciones de mi familia, se hablaba de la diablada como una cosa de cholos. Eso es de orureños. O sea, la diablada, los caporales, no era algo que interpelara a los de Sucre, porque se seguía viendo, porque había una relación, como algo que no tenía que ver con una clase, digamos, ni siquiera alta, ¿no? Una clase criolla, digo yo. Pero años después, cuando yo ya volvía a Sucre, todo el mundo bailaba de caporales, de diablada, de todo. Y la realidad es que todo eso nos ha penetrado y si estamos en otro país y nos emociona muchísimo cualquiera de estas manifestaciones de nuestra cultura nacional, que evidentemente tiene un alto grado de construcción, de invención. Es una tradición inventada porque tiene algo de indígena, tiene algo de español, tiene algo de negro, dependiendo de qué, ¿no es cierto? Pero es positivo porque ha generado una especie de orgullo de bolivianos. Ahora, estoy de acuerdo que esto, porque si no hubiéramos quedado con ese modelo y ya no terminó de consolidar una idea de homogeneidad o de todos somos iguales, que además es muy fea, digamos, muy reduccionista, porque no se trata de que todos seamos iguales. Es una gran maravilla que tengamos esta variedad humana, cultural, de idiomas, de tradiciones, de maneras de ver el mundo, de cosmovisiones. Exacto, pero aquí ¿no? Viene un tema que me gustaría, antes de perderme en el tema, es ¿por qué nos hemos acostumbrado a ser andinocentristas? ¿No? ¿Por qué no sabemos más de comunidades de tierras bajas? ¿Por qué no sabemos más de la comunidad afroboliviana, por ejemplo? ¿Por qué? Y bueno, puede que de alguna manera hayan sido o sean falta de políticas integracionistas o lo que fuera, pero al ciudadano urbano, al ciudadano de a pie urbano, le cuesta. Y en muchos casos es ignorante, por ejemplo, en el tema de comunidades de tierras bajas. Sabemos muy poco, casi nada. Cómo viven, qué viven, costumbres diametralmente opuestas con las comunidades andinas, costumbres, formas de vida, formas de amar, de querer, de poesía, etc. Peor todavía de la comunidad afroboliviana. Sabemos absolutamente casi nada. Entonces, ¿a qué responde todo esto, este hecho? Es decir, ese eslogan de que Bolivia unida, no sé qué y no sé cuánto, un poco y apelo a lo que tú decías anteriormente, Gabriela, y el hecho de que solo queda en eslóganes y en conceptos absolutamente dispersos. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, yo creo que mis amigos, muy queridos amigos y amigas antropólogos saben mucho más sobre esto, ¿no? Pero yo diría una cosa más general. Evidentemente las diferencias poblacionales tienen que ver, o sea, no es que sea la única... Numéricas, ¿eh? Numéricas, no es la única circunstancia, pero es importante. Cuando tienes millones frente a decenas de miles, obviamente aquellos grupos que son millones tienen más poder. Pero realmente ese andinocentrismo tiene que ver también con que el poder y la construcción del Estado boliviano ha estado en el mundo andino. Sea Sucre en su momento o La Paz, y las ciudades intermedias, Potosí, etcétera, está en el mundo andino más que en el mundo de tierras bajas. Ahora, en parte es eso, ¿no? En parte es que en Occidente la relación con los indígenas, si bien muy asimétrica y muy de dominación,
ha implicado también muchísimos procesos de mestizaje, ¿no? Entonces nunca ha sido solamente sometimiento, sino también ha sido alianzas, ha sido relaciones de pareja, hijos, legítimos o ilegítimos, todo eso que no se ha dado de la misma manera en el Oriente. Pero claro, esa es parte de la respuesta. O sea, yo creo que Gabriela puede decir más cosas. A ver, me gustaría entrar bueno, es que tengo varios temas. Que tiene que ver con los datos que ha arrojado el Instituto Nacional de Estadística exacto, a propósito de los resultados parciales del censo. A ver, dice, Bolivia tiene un rostro urbano, ¿no? Metropolizado. Es decir, hay un predominio de la sociedad urbana que cada vez más crece, puede ser de una manera desordenada, pero, y aquí viene lo preocupante, es que las sociedades rurales no se están integrando a estas sociedades urbanas, aunque de alguna manera hay migración a los centros urbanos. Pero aquí, y esto es lo preocupante, no hay un proceso de adaptación o hacer que esas sociedades rurales gocen de los mismos derechos que tienen las sociedades urbanas. Por ejemplo, los inmigrantes, qué sé yo, andinos o lo que fuere, llegan a las urbes, en este caso a las capitales, y se ven absolutamente desprotegidos y viven, qué sé yo, de la limosna, hacen un trabajito aquí, otro trabajito allá, no gozan de una salud, de un seguro de salud, no gozan de educación, no van a las universidades, etcétera, y permanecen de una manera absolutamente excluyente en las urbes urbanas. ¿Cómo entendemos este proceso? Es decir, ¿les parece interesante que, digamos, Bolivia es un país, digamos, urbano, con una alta dosis de metrópoli, etcétera, mientras los resultados prácticos no están visibles? Bueno, pero es que hay muchas cosas ahí. Primero, no sé si deberíamos enorgullecernos porque eso quiere decir que se están urbanizando zonas que deberían ser agrícolas, por ejemplo, o lugares que a costa del medio ambiente, ¿no? No necesariamente es una urbanización como desarrollo, que esa es una idea también que traemos de antes. Es decir, ahora estamos pensando que el desarrollo tiene que ser no puede pues depredar el medio ambiente, ¿no? Los ríos, las lagunas y las selvas y los campos. Eso por un lado. Ahora, depende de quién, porque evidentemente hay mucha inmigración urbana muy pobre, ¿no? Que no tiene acceso a casi nada porque se termina acomodando en las zonas más alejadas de la ciudad, más deprimidas. Pero, por ejemplo, yo hice un estudio en Jaihuayco y seguimos la fiesta de San Joaquín, que extrañamente es la fiesta más importante de Cochabamba, pero no le damos la bola porque Urcupiña, que es fiesta de Quillacollo, tiene demasiado renombre. Pero bueno, en San Joaquín yo vi cómo habían grupos de fraternidades pequeñas, pero de los vecinos de Jaihuayco. Pero los siguientes años que yo seguía registrando la fiesta, cada vez más, la fiesta de San Joaquín se convirtió de residentes paceños, que de una fraternidad de Jaihuayco, de, no sé, 50, 100 integrantes, tú tenías una morenada de 500. ¿Y quiénes son estos inmigrantes paceños? En absoluto son personas que estén en situación de carencias, pues son poderes del transporte, del comercio y ha migrado. Entonces depende de quién es el que migra y en qué condiciones, ¿no? Hay, por un lado, una inmigración interna a la ciudad, es pobre, condiciones muy difíciles de vida, como se ve, por ejemplo, en la gran película que es Chuquiago, en el personaje de Isico, pero también hay una inmigración que está haciendo esto, en Cobija, por ejemplo. Cobija, que es una ciudad preciosa, con construcciones de madera, han aparecido grandes edificios al estilo de los cholets del Alto, ¿no? Y entonces ahí hay nomás pues una especie de colonización cultural, porque eso no tiene que ver con la cultura de los pandinos, pero ellos tienen poder económico.
Entonces, hay fenómenos que son muy complejos en Bolivia y que tenemos que verlos con todo ese detalle, ¿no? Yo quisiera hacer dos puntualizaciones, Rudy, voy a volver un poquito al anterior. Pregunta y luego paso rápidamente a lo que nos acabas de decir del censo, ¿no? Cuando preguntabas por qué en Bolivia no se conoce tanto de los pueblos indígenas de tierras bajas y por qué somos tan andinocentristas, mi lectura también tiene que ver pues con que la conversación de este Estado-nación ha sido principalmente con el pueblo aymara, ¿no? Y la resistencia de este pueblo aymara. De hecho, en Bolivia tenemos 36 grupos indígenas, pero apenas, me corrigen, 2 se llaman naciones, la nación aymara y la nación guaraní, ¿no? El término nación... Y los quechos no se llaman nación, ¿es verdad? No, se maneja nación aymara y nación guaraní. Es cierto. Pero el concepto de nación, es cierto. El concepto de nación, pues te está hablando además de trazar un horizonte político. Ahí tenemos a los indianistas, cataristas, que constantemente han hecho la pugna al Estado republicano, ¿no? Entonces, efectivamente hay un fuerte énfasis en lo andinocéntrico, ¿no? Incluso aymara. E incluso en 1990 podemos decir, y siempre se maneja, que la primera marcha indígena fue como la visibilización de estos pueblos a la sociedad boliviana, mestiza, de girar nuestro rostro, digamos, y decir, habían habido 30 y tantos pueblos pequeños, pero en tierras bajas viviendo y siendo atropellados, digamos, en sus recursos, etcétera, ¿no? Y el segundo hito fue el TIBNIS, que para una sociedad urbana, mestiza, digamos, logró la adhesión a esta causa, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, digamos, algunos hitos en Bolivia de visibilización de estos grupos. Yo los pondría como hechos históricos. La primera marcha, de ahí la del TIBNIS, hasta el momento van 11 o 12 marchas que los pueblos indígenas de tierras bajas, siempre con la misma petición, respeto a su territorio, ¿no? Claro. Que esté siendo avasallado. Totalmente. Pero en todo caso también existe un escaparate, se ha hecho un escaparate digamos, de estas comunidades. Es decir, por ejemplo, para promocionar un evento político, ahí están para mostrarlos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la infraestructura, y aquí quiero entrar un poco en lo que significa el etnodesarrollo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los gobiernos o en estos 14 años se les ha dado herramientas a las comunidades para que se autogestionen? Y para que produzcan un etnodesarrollo, para que se gestione no solamente desde el punto de vista de liderazgo, de gestión social, de gestión política, inclusive cultural, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso obviamente queda solamente en discursos y en una palabra, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con estos datos que ha arrojado el censo. Somos un país urbano y esto que nos llame la atención, ¿no? Y desde hace rato somos un país urbano. Ahí tenemos las ciudades intermedias. El Alto es la tercera o cuarta ciudad más importante ya, ¿no? Que no sé si ha pasado ya a Cochabamba, ¿no? En cuanto poblacional. ¿Qué estamos diciendo del Alto? Es una ciudad importante, preponderantemente aymara, ¿no? Donde hay un contacto con lo occidental y los mismos chicos aymaras dicen, yo por usar celular no dejo de ser aymara, ¿no ve? Entonces creo que esta constante de creación de ciudades intermedias y de venir a las ciudades y conformar los cordones periféricos en mala situación, sin alcantarillado, etcétera, es como un proceso natural, digamos, de la humanidad, querer venir a copar las ciudades, porque uno tiene todavía el horizonte de que la ciudad te da cosas novedosas, etcétera, ¿no? En este sentido, se está ensayando, digamos, yo no podría decir que ya está totalmente concluido, cuando hablabas del etnodesarrollo, las autonomías indígenas, que es un paso a esto que dices, ¿no? A un poco la autodeterminación. Los críticos dicen, bueno, son igual que los municipios, se están manejando de igual manera. Bueno, habría que un poco ahí a equilibrar también las críticas, ¿no?
porque hasta el momento hay algunas, no sé si 5 o 6, digamos, que sí han dado el voto de sí quiero ser autonomía y están en la construcción de sus estatutos, etcétera, y ahí de alguna manera están trazando no sé, la reivindicación cultural, etcétera. Habría que preguntarse hasta qué punto van a salir de una situación estructural, económica, digamos, de atraso, etcétera, ¿no? Pero estamos en un contexto así y económicamente no muy favorable a ellos, porque la política creo que nacional, la política a nivel de Estado es de corte extractivista, y esto tiene que ver con los incendios en todas las tierras bajas también, ¿no? Con incendios, o que das más a los interculturales y a los ganaderos, o más bien agroindustriales, por utilizar una palabra que englobe a más actores, ¿qué etnodesarrollo se podría lograr en ese contexto, ¿no? Yo creo que es algo que nos interpela, este contexto de incendios. Claro, exacto. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, adelante. Pero en el fondo hay esto, a ver, Gaby dice, este chico que dice, soy aymara aunque uso celular, todo bien, o sea, no hay problema con que la riqueza cultural de la lengua totalmente. Y de la cultura se mantenga, pero eso está viniendo de un factor que me parece bastante, no sé, perverso en la cultura boliviana hoy en día, que es, acabé de lo que acabas de decir, yo tengo derecho de hacer lo que me da la gana, porque o soy indígena, o soy intercultural, colonizador, o soy empresario ganadero, no importa. Es decir, o soy cocalero, es decir, primero yo. Hay una sociedad de egoísmos de grupo muy fuerte, porque realmente no hay trabajo, estamos con dificultades económicas hoy en día, nos hemos acostumbrado a un modelo rentista donde el Estado estaba lleno de plata en los últimos 15 años, y entonces realmente voy a hacer lo que sea con tal de conseguir enriquecimiento fácil. Y si eso significa voy a incendiar el bosque porque qué me importan los animales, o voy a contaminar los ríos, que es una cosa espantosa lo que se está haciendo con los ríos, con el mercurio y con la deforestación, o voy a meter carreteras por la mitad de la selva, o voy a poner tierras muertas para solo sembrar soya, lo que sea, o voy a conseguir una cátedra en la universidad de la peor manera posible, no importa dónde, tú ves una sociedad que no está generando una cosa fundamental de la convivencia, es el respeto al otro, es la capacidad de decir, ok, todos tenemos el mismo derecho, perfecto, está buenísimo que los derechos se hayan aumentado, pero acá ya se están convirtiendo en privilegios y se está creando una sociedad donde nadie está dirigiendo eso con altura, A mí siempre me gusta mucho esa expresión que dijo una vez Bolívar, que es con moral y con luces, ¿no es cierto? No hay ni moral ni luces, entonces así no estamos llegando al bicentenario de la mejor manera. Tengo 3 preguntitas más así rápidas. La primera tiene que ver con el tema de género, ¿no? Es decir, para nadie es un secreto que Bolivia está en primer lugar en el tema de feminicidios, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Siempre he dicho que en Cochabamba ocurre algo curioso, ¿no? Parece que Cochabamba, o particularmente Cochabamba, fuera una sociedad matriarcal. Sin embargo, esta teoría, no sé si práctica, es refutada cuando el hombre impone, ¿no? Es decir, aquí yo mando. Y bueno, lo que tú pienses no me está haciendo mucha gracia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hemos podido sobrellevar estas últimas décadas, o cuando menos estos cambios, este cambio de siglo, etcétera, porque coincidirán en que el siglo XX respondería, digamos, a una forma de vivir también determinada en cuanto se refiere a la lucha o de alguna forma al tema de género, y obviamente este siglo parece que se torna un poco más complejo, ¿no? Como diría alguien, cómo sobrevivir, cómo ser mujer en Bolivia y sobrevivir en el intento. ¿Cómo hemos
retrocedido, cómo nos hemos estancado, si vislumbramos algo a futuro con respecto a este tema. Y aquí quiero traer algo como añadidura, así bastante mínima, el tema de la pandemia. De pronto en la pandemia los hombres habríamos descubierto que la mujer, caramba, es tan importante y tan vital para que funcione no solamente su núcleo familiar, sino también para que funcione la sociedad, ¿no? Porque en este encierro se habían dado cuenta los esposos que saliendo a la calle todos los días a las 7 y volviendo a las 7 de la noche no había sido suficiente. Había sido necesario integrarse en la familia, saber qué diablos hace su esposa en casa, con una serie de obligaciones, etcétera. Todas estas cosas hemos logrado asimilar, no hemos asimilado, cómo nos proyectamos con el tema de hacer ver que Bolivia tiene un rostro de mujer con respecto no solamente a los aportes económicos, profesionales, etcétera, y diarios, ¿no? Yo creo que este tema del avance de género, bueno, tiene dos rostros, ¿no? Uno, el más crudo, son efectivamente, cada día nos están matando, ¿no? Y uno se preguntaría ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Creo que la otra cara sería la ganancia de derechos, ¿no? La ganancia de derechos que estamos teniendo, efectivamente, cuando comparas al siglo XX, hay más mujeres profesionistas, ¿no? Más mujeres que estamos en el campo laboral, en el campo político, en el gobierno del MAS, en una de las gestiones de Evo Morales, se jactó de tener una asamblea constituyente, por ejemplo, con más preponderancia de mujeres, liderada por una mujer, etcétera, el gabinete paritario, etcétera, pero también se dio cuenta las mujeres de que no era suficiente la paridad y llegar a igual número que los varones en representación política, por ejemplo, ¿no? Sino faltaba cualificación a las mujeres, porque si no vamos a hacer un papel distinto al de los varones, y alzando la bandera, digamos, de las mujeres, no por ser mujeres, sino por la condición de subordinación que un sistema machista y patriarcal nos da. Entonces, ese es el reclamo de las mujeres, de las feministas, digamos. Cuando una mujer está en el poder, o sea, el llevar nuestras reivindicaciones, pero es que yo tengo que gobernar para todos, listo, pero también por este sector, somos la mitad de la población, que estamos en peores condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay un recrudecimiento del machismo o una respuesta del machismo. Entonces, cuando hablamos de patriarcado, etcétera, también hay que hacer y preponderantemente hacer un trabajo fuerte con los varones, ¿no? Exacto. Porque creo que la lucha de las mujeres, la reivindicación, el dar cara, digamos, y muchas que tienen que ver, el feminicidio está contemplado, no es matar a cualquier mujer, no es asesinar, sino el entorno, o es el ex esposo, el enamorado, tiene que ver con una relación sentimental, ¿no ve? Eso es, varios estudios lo han arrojado de que los varones sienten a la mujer como de su propiedad. Cuando esta mujer le dice, adiós, ya, yo ser individual, te quiero dejar, me enamoré de otro, etcétera, o piden las pensiones, ¿no? Vos te estás deshaciendo no estás cumpliendo tu responsabilidad, ahí viene otros más factores, muchos más factores, que terminan asesinándola a la mujer, ¿no? Entonces parece que las mujeres, al levantarnos o al ejercer nuestros derechos, estamos hiriendo en la masculinidad del varón, en lo más profundo. Una de las explicaciones es eso, claro, para que haya explosionado lo del feminicidio. Segundo, creo que la mujer obviamente pues es un actor importante en la familia, que por cierto el capitalismo no contempla el trabajo, los varones son los que se van a trabajar y la mujer se queda ahí reproduciendo, haciendo la comida, planchando la camisa, etcétera, y eso no es contabilizado como trabajo, ¿no? Entonces creo que en la pandemia efectivamente la mujer ha demostrado somos múltiples además, atendemos muchas cosas más en nuestro rol, ¿no? Pero también la pandemia ha arrojado, y hay estudios de que el encierro también ha arrojado o se ha incrementado los casos de violencia
al interior del hogar, ¿no? De repente por el mismo encierro, ¿no? Claro, exacto. Bueno, mi próxima pregunta tiene que ver con la democracia. Se dice que los bolivianos hemos sido partícipes de la democracia, pero todavía no somos capaces de ser protagonistas de la democracia, de nuestra democracia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido después de ese tránsito tan brutal que mencionaba Gabriela? Esa época oscura de las dictaduras donde, bueno, yo soy, digamos, de esa generación de las dictaduras donde nos ha costado sangre, lágrimas, pérdida de amigos, familiares, etc. Hemos salido de ese encierro, de ese oscurantismo y habíamos jurado nunca más, ¿no? Nunca más, digamos, perder el horizonte de nuestra democracia, de la libertad para no solamente ejercer nuestro derecho a voto, que eso, digamos, es un componente nada más, porque creo que la democracia se la ejerce diariamente de una manera absolutamente práctica en una serie de aspectos sociales diarios. Y de pronto nos vemos con una serie de temas que dicen, caramba, democracia. ¿Cuán frágil es nuestra democracia? ¿Cómo nos hemos afianzado? ¿Cómo estamos enfrentando estos procesos de quebrantos democráticos? ¿Qué opinan al respecto? Mira, yo diría, Rudy, que aunque parecen dos preguntas muy diferentes, la que nos hace sobre las relaciones de género, la violencia de género y la democracia, son dos expresiones de una sola cosa, que, claro, nos cuesta mucho a los investigadores, a los que pensamos, atar estos cabos, justamente por una serie de problemas de nuestra propia formación en las ciencias sociales. Pero fíjate bien que estamos en unos días muy violentos, y además en una situación muy, digamos, de mucha perplejidad, porque básicamente es un solo partido, que una facción en el poder y otra no en el poder, que está poniendo en una situación terrible a toda la población, ¿no? No sé si se ha visto una cosa parecida en la historia boliviana, porque casi siempre era un partido y el partido opositor, pero ahora es el mismo partido. Entonces hay caudillismo y hay muchas formas de violencia política, que sigue siendo muy fuerte, porque además es una violencia civil. Y acá estamos ante una cosa muy parecida a la violencia de género, porque la violencia de género suele estar en manos justamente de personas comunes y corrientes, de hombres comunes y corrientes, como los bloqueos y las agresiones en la violencia que ahora estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa con la democracia? Yo creo que la democracia nunca ha cuajado realmente en Bolivia. Fue una gran ilusión que tuvimos 10 de octubre del 82, cuando llegó don Hernán Siles Suazo, y fue una cosa muy hermosa. A mí me tocó vivirlo de manera muy bonita, porque estaba yo saliendo de colegio, o sea que se me abría un mundo. Y el resto de los 80 teníamos muchísimas esperanzas con eso, y la UDP y tal cosa. Y luego lo detestamos muchísimo a Paz Estensoro, porque claro, nos había venido una tremenda hiperinflación, que, bueno, yo era muy chico como para buscar culpables ahí, pero en todo caso no lo queríamos al mono, que ahora yo lo veo a la distancia y paró pues la hiperinflación, lo cual estuvo muy bien. Pero hizo cosas que claro, las cosas se pusieron difíciles. Sin embargo, ni en el primer momento con la UDP, ni con Paz Estensoro, ni luego con El Gallo, ni con Goni, etcétera, 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 nunca había terminado de cuajar. Lo que pasa es que por lo menos teníamos una especie de pax, ¿no? Como se dice, una pax romana, o sea, un cierto estado de cosas más o menos llevadero a fines del siglo XX. Pero por debajo se seguían incubando, no se habían resuelto problemas, pero no es solamente problemas de desigualdad, que también los hay y no los podemos negar, ¿no es cierto? No, fundamentalmente hay un problema de que Bolivia nunca se ha pacificado, porque los mismos problemas se pueden resolver de otra manera. Para eso tenemos instituciones democráticas, para eso votamos. Pero nosotros estamos viendo, por ejemplo, que dentro de la universidad se vota,
pero luego de que hay ganadores, simplemente una minoría dice no queremos que esté ahí, porque sí. Entonces, esto es un problema porque no termina de cuajar una mentalidad que la podemos llamar democrática o que podemos llamarla tolerante. Es decir, voy a tener que aceptar un juego, ¿no es cierto? Unas ciertas reglas, ¿ok? No siempre ganaré, entonces, pero así como perdí, también se debe respetar mis derechos, ¿no es cierto? Pero no, porque tú tienes personas presas con procesos que no sabes si son realmente legales, si no han sido inventados, y se hace un abuso de la detención preventiva. Sabemos en muchos casos que han muerto agobiados por procesos infinitos. Hay reclamos ante organismos internacionales por el que el Estado boliviano es un enorme violador de derechos humanos. Entonces está difícil que con esa conducción y con una vida cotidiana donde los varones nos sentimos totalmente ofendidos en nuestra virilidad, porque es una sociedad muy machista y estoy totalmente de acuerdo contigo. No se estudian a los varones para entender qué está pasando, ¿no es cierto? Porque la violencia de género es un problema relacional, pero esa es una manifestación. No estamos hablando, por ejemplo, de la violencia contra los niños, que es terrible, contra los animales, contra los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, o simplemente en la cotidianidad, entre unos y otros. Entonces, es un paquete de problemas que tiene un denominador común. La pacificación de los bolivianos está cada vez peor y puesta en cuestión. Y esto es el peor de los escenarios para llegar. Con todo, yo quisiera solo añadir que considero que la democracia que estamos construyendo es todavía joven y que pese a que hay muchas opciones, digamos, de modelos, es la mejor y que no debemos renunciar. Que ahorita estamos en un proceso en el que hay una desinstitucionalización, no hay dónde negarlo, ¿no? Y que ahí tenemos que trabajar en la defensa de las instituciones, que finalmente es como un contrato social para no enfrentarnos en las calles, ¿no? Claro. No llegar a enfrentarnos entre civiles, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, que ahorita estamos pasando una crisis, sí, pero que con toda esta crisis renunciemos a la democracia, para nada. Para nada. Que volvamos a dictaduras, tampoco. Menos, ¿no? En todo caso, con sus imperfecciones sigue siendo la mejor forma de exacto. Convivir, ¿no? de poder existir. Pero hay que volver a luchar por ella. O sea, estamos ante una extraña paradoja, ironía que una generación anterior, cuando era niño, digamos, eran todos los que habían luchado por la democracia, los jóvenes de los 70s, ¿no? Pero ¿y ahora qué? O sea, otra vez, pues por lo visto habrá que continuar con otra vez, ¿no? Con esta obligación. De Sísifo. Esa es la piedra y vuelve. Exacto. Bueno, esta mi última pregunta tiene que ver con la misma pregunta que hice al inicio de este podcast, que me parece interesantísimo. El tiempo se nos ha ido tan rápidamente, pero no desde la perspectiva de país. ¿Cómo llegamos a los 200 años? Como país era la pregunta al principio, pero ¿cómo llega el boliviano a los 200 años? ¿Cómo llegamos nosotros, los bolivianos de a pie, con nuestras contradicciones, nuestras diferencias, nuestras igualdades, nuestras formas de vivir? Porque considero que ahora, y otra vez más recaigo en los datos del INE, las sociedades cada vez más se están reduciendo en su convivencia, estamos siendo cada vez más individuales, más egocéntricos. Los índices de natalidad están bajísimos. Las nuevas generaciones, estos jóvenes ya no quieren tener familia, ya no quieren tener una esposa, hijos, quieren vivir absolutamente atomizados. ¿Cómo llega el ciudadano boliviano a estos 200 años? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su reflexión desde el punto de vista de enfrentar de aquí, después del 2025 adelante? Yo creo que las bolivianas y los bolivianos estamos llegando en un momento ahorita de crisis, ¿no? En un momento en el que se ha preponderado las relaciones políticas que han afectado al conjunto social.
bien lo has dicho, no estamos cohesionados. Los coletazos del conflicto del 2019 todavía están presentes. Estos, ni siquiera diría resabios, sino hay aspectos bastante fuertes, están vivos, digamos, todas las repercusiones del 2019. Estamos en una crisis económica. Estamos, bien lo has dicho, con ciudades más pobladas donde la individualización y donde la revolución tecnológica como el celular y la inteligencia artificial, etcétera, está cundiendo en los jóvenes. Tenemos ahora nuevas generaciones, incluso que en opción sexual fluyen, ¿no? Esto es parte de una globalización también. Tenemos a toda una juventud bien digitalizada, estamos en crisis económica, tenemos el extractivismo presente, los incendios, etcétera, ¿no? Con una serie de retos. Sin embargo, con mutilaciones también en estos 200 años, la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco han sido también dos hitos que como sociedad boliviana y bolivianos nos ha marcado, ¿no? Y creo que el desafío para las nuevas generaciones está en eso, no abandonar esta forma de gobierno que hemos dicho no es la única, pero hasta el momento es la mejor, ¿no? Ante las opciones, la democracia, y que esperemos que las nuevas generaciones sobrepasen a estos caudillos y a estas luchas intestinas, digamos, que se da en los políticos, que repercuten en la sociedad boliviana. Así estamos llegando. Sí. Mauricio. Yo quisiera más bien referirme a lo positivo, ¿no? Que es muy duro porque parece que ya no hay nada, pero no es cierto. Le decía a un amigo que va a llegar ahora, pues estoy organizando un simposio internacional en noviembre. Te invito, Rudy, a ver si puedo promocionarlo por los tiempos, que es el Simposio Internacional Procesos Civilizadores, que reúne investigadores que trabajamos a partir de las teorías de Norbert Elias. Él es un amigo, David Sierra, que llega desde Francia, él es colombiano, me decía, yo no conozco Bolivia, ¿cómo es? Y bueno, les decía, Bolivia es que es un país maravilloso, pero al mismo tiempo terrible, ¿no? Es que somos las dos cosas. Ahora, yo creo que este aspecto conflictivo, violento, sórdido en el que estamos sometidos, pues se puede terminar. No tiene que ser considerado un estado de cosas eterno y verlo como, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que seguir peleando esto que decimos de la democracia, sino también por una sociedad de felicidad, de convivencia, de buena onda entre nosotros, que se puede. Y esto tiene tenemos una gran potencialidad, o sea, una cosa que siempre está ahí, que es toda nuestra riqueza, no voy a decir cultural, yo diría más que eso, espiritual, humana. Esta posibilidad de encontrarte con personas, lo vemos con los estudiantes, que miran el mundo de tantas maneras, los pueblos, ¿no es cierto? Hay tanta humildad, tanta belleza humana en los bolivianos, que claro, con esta tremenda conflictividad diaria, la dejamos de lado. Y creo que si empezamos a ver todo esto que nos hace ser unos seres humanos muy lindos a los bolivianos, recuperar este orgullo, esta esperanza en nosotros mismos, pero obviamente sin que eso signifique injusticia, sin que signifique impunidad ni nada, ¿no? O cambiar un grupo por el otro para que todo siga igual, pero ahora nos toca a nosotros, ¿no? Esta cultura de la venganza y del revanchismo, no. Yo creo que es posible pensar en eso porque los bolivianos tenemos cosas muy hermosas, ¿no? Cochabamba, aquí los tiempos donde yo he tenido la oportunidad de tener publicaciones en los años 80, donde he visto a grandes personalidades del periodismo como mi muy querido Alfredo Medrano, por ejemplo, y tantas personalidades que han pasado. Creo que Bolivia, Cochabamba y los bolivianos nos merecemos un futuro muchísimo mejor. Bueno, en todo caso, yo también quiero creer que lo mejor está por venir. Esperemos que de alguna manera pues las circunstancias nos acompañen. Yo sé que es absolutamente imposible poder hablar
en poco más de 45 minutos de una cosa llamada Bolivia, de un país Bolivia, como decía, y tú lo mencionabas, Gabriela, de un país tan complejo, tan abigarrado y que sigue con esa textura todavía caótica, multicolor y multisigno. Creo que es absolutamente imposible. En todo caso, también tendremos la posibilidad de dialogar en una próxima oportunidad, siempre desde ese punto de vista crítico y obviamente analítico de qué cosas estamos todavía dispuestos a sopesar. Y después de estos 200 años, después de haber pasado tantos hitos históricos, sobre todo el siglo XX y este siglo que parece absolutamente joven, pues qué es lo que nos depara y obviamente siempre buscar unos derroteros mucho más óptimos. Mauricio Sánchez, yo quiero agradecerte por estar en este podcast, lo mismo Gabriela Canedo, muchísimas gracias por estar y por permitirnos un poco también a través de este podcast, pues llamar un poco, no con un espíritu de un servidor del Ejército de Salvación más romántico, sino más analítico y más objetivo. Muchísimas gracias. A ti, Rudy, la invitación y a los tiempos, muchas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias, Rudy. Pues gracias a ustedes. En todo caso, también a todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que me voy a situar en el 6 de agosto de 2025, una fecha en la que la patria, esta querida patria, cumpla 200 años, pero creo que ese 6 de agosto también tiene que ser ante todo una fecha de reflexión y de ser críticos como bolivianos. Creo que eso todavía nos tiene que motivar para ver una realidad con mucha más objetividad, con mucha más complacencia, sí, pero también con mucho más sentido crítico, porque la verdad es que pues la patria está atravesando una serie de actividades y de acontecimientos históricos complejos, muy complejos diría, y creo que eso nos tiene que motivar para pensar qué país queremos todavía construir o reconstruir si se da el caso, pero desde esa perspectiva siempre hacerlo desde una visión mucho más objetiva, más colectiva si se quiere. A veces es un poco complejo hablar de esto, tener una realidad de convivencia, porque indudablemente somos una sociedad absolutamente diversa, pero creo que en esa diversidad también tendríamos que encontrar nuestras propias coincidencias y similitudes. Y si fuese así, si fuera de esa manera, pues será un gran paso, un importante paso para poder seguir en una sociedad absolutamente futurista, una sociedad con esperanza, con una sociedad de ilusiones, etcétera, etcétera. En todo caso, pues esa es un poco la reflexión. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar en este podcast. Sin duda alguna nos veremos en una próxima oportunidad, el próximo miércoles, con una temática importante. Mientras tanto, pues los invito a que, si este contenido le gusta, denle un like, comparta por favor, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo. Muchísimas gracias de verdad por estar en este podcast. Sin duda alguna, el compromiso es estar con una temática la próxima semana. Hasta entonces.